Bien. Veamos. La psicología social no se puede estudiar sin la historia de la psicología social. Les repito, como les he dicho en la primera clase, había una materia que era historia de las ciencias sociales, la borraron esa materia. Pienso que el día que hagan de nuevo el plan, hay algunos indicios que se va a hacer de nuevo. Yo voy a pedir que historia de las ciencias sociales la repongan otra vez como materia. Yo di esa materia, es muy, muy linda. Entonces, como no hay historia de las psicologías sociales, al principio hacemos una breve historia de la psicología social. La primera parte de la historia tiene que ver con todo lo que pasó en el Renacimiento, y hemos visto que el Renacimiento, ustedes lo pueden estudiar en sus libros de historia de colegio, tal vez. El Renacimiento tiene que ver con una cosa muy importante, porque no se trata solamente de la psicología social. El Renacimiento tiene que ver con que en un momento determinado, todo aquello que produjo la humanidad, Grecia, Roma, Egipto, todo aquello, se quedó, muchas de estas cuestiones quedaron un poco metidas dentro de lo que llamamos Edad Media en Europa, y esa Edad Media europea aparentemente fue muy negativa, porque no se produjo nada de ciencia, no se produjo nada de... Sin embargo, todo esto hoy en día se está revisando. ¿Por qué se está revisando? Porque, a ver, es cierto, no hubo ciencia en una buena parte de Europa, pero sí hubo mucha ciencia en España, en la parte donde habían árabes y judíos. Los árabes desarrollaron matemáticas, desarrollaron química, desarrollaron muchas cosas. Entonces, decir que en la Edad Media no pasó nada, eso es una estupidez. No pasó nada en todas las partes donde habían europeos. Pero aún así, hay muchos lugares de Europa donde sí, había gente que estaba estudiando muchas cosas. Se está revisando de nuevo esa lógica de decir en la Edad Media no pasó nada. Sí, para que hubiera lo que después se llama el Renacimiento, quiere decir que sí pasó algo en la Edad Media. El Renacimiento se llama así porque entonces descubrieron alguna documentación que se había perdido. Esa documentación estaba en manos de lo que se llamaba el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Y no la parte occidental. En Oriente, el Imperio Romano de Oriente, donde había la Iglesia Cristiana de Oriente, es invadido por ciertas oleadas de gente que venía del lado de Rusia, ¿no es cierto? Una vez que invaden, se termina todo eso, y la gente que estaba allá escapa hacia Roma, y se llevan documentación. En esa documentación que llevan, esos papiros que llevan, hay textos de Platón, de Aristóteles, poesía, historia griega, que no conocían en Roma, porque no tenían todos los papeles griegos y romanos. Entonces se produce un renacimiento, renace la curiosidad para ver eso. Y esto da lugar a que nuevamente los llamados humanistas, porque se dedicaban a lo que se podrían llamar cuestiones humanas, ¿no es cierto? No eran solamente los que se dedicaban a lo médico, a la química, sino a las cuestiones humanas. El humanismo se desarrolla, renace y se desarrolla ahí. Bien, esto es una parte del asunto. La otra parte es que justamente, pasado lo que se llama la Edad Media, hay este pasaje llamado Renacimiento antes de la Edad Moderna, y este pasaje que se da más o menos en el 1480 y tantos hasta el 1500 y tantos. Es un pasaje, depende de algunos, es de unos 30 años o 50 años. En este pasaje se producen varias cosas nuevas, ¿no es cierto? A nivel político, a nivel científico, a nivel artístico.
¿sí? A nivel político. Van a haber guerras que van a cambiar totalmente la fisonomía de Europa. Europa ha pasado por muchísimas guerras. Recién en el siglo XX se han calmado como para hacer una Europa unida. Pero Europa ha pasado por muchísimas guerras. La formación misma de Europa es bastante complicada. De lo que ellos llaman Europa, que nosotros llamamos Europa, porque los europeos a sí mismos no se llaman europeos. No les interesa Europa. Les interesa ser alemanes, ingleses, franceses, italianos, españoles. No les interesa ser europeos, les interesa la nacionalidad. Y para llegar a esas nacionalidades han habido miles de guerras por cada cual querer usurpar tierras a los otros o imponer cosas a los otros. Las guerras entre Inglaterra y Francia, por ejemplo, han sido bastante terribles. Entonces, durante esta época, la época que llamamos la Edad Media, que es una época larga, como 1000 años, esta época que llamamos Edad Media es una época donde aparentemente no se produce casi nada, y cuando termina esto es cuando vienen esta gente que huye de el Imperio Romano de Oriente y traen documentos nuevos, o por lo menos documentos que no se conocían. Pero suceden muchas cosas en esa época. Yo les diría que más bien atiendan a lo siguiente. Época en que empieza la Edad Moderna, medio Renacimiento y comienzo de la Edad Moderna, el llamado descubrimiento de América de Colón, 1492, punto, no se pueden olvidar de eso. Y después, ¿cuándo termina esto? Termina, podemos ver una cuestión aproximada, porque todos son aproximaciones, la Revolución Francesa, 1789. Entonces, entre cuando Colón llega aquí a América y cuando los franceses hacen su revolución, donde se acaba, por lo menos en Francia, se destroza o se quiebra la nobleza y la burguesía pasa a tomar el poder, en ese lapso, desde Colón hasta el rompimiento de la burguesía, desde Colón hasta Robespierre, digamos, ese lapso es importantísimo porque ahí es donde nosotros podemos considerar la edad moderna. Y después, desde la Revolución Francesa en adelante, la edad contemporánea. Es cierto que toda esta división histórica es muy discutible, por supuesto, porque la edad contemporánea, bueno, la edad contemporánea es desde 1789, ¿hasta cuándo? Hasta siempre, hasta ahora y hasta mañana. No, en algún momento tiene que terminar eso. Pero bueno, lo veremos así por ahora. ¿Qué importancia tiene para nosotros el comienzo, la parte renacentista? El comienzo es que ahí, en la misma época en que los reyes de España descubren todo el territorio que se va a llamar América, en la misma época en que ellos sacan de España a los judíos y a los árabes que estaban ahí, cosa gravísima porque los judíos y los árabes estaban haciendo ya ciencia, literatura, pero los reyes españoles creen que los tienen que sacar y los sacan, cual es una estupidez, pero bueno. Y en ese momento ellos también unifican el imperio español. Son tres cosas que hacen estos reyes. Unificar el imperio de España, ¿no es cierto? ¿Cómo lo unifican? A través de los reinos de ellos, que son los más importantes, ¿sí? Y se ocupan de los otros reinos. Y por eso ellos imponen la lengua castellana. Castilla y Aragón son los que imponen al resto de España su lengua. Porque decir que nosotros hablamos español es una estupidez, hablamos castellano, que es la lengua de Castilla, ¿sí? Castilla y Aragón, digamos.
pero el resto de España tenía ya otros idiomas, tenían otros idiomas que todavía existen, ¿sí? Incluso el aragonés, y hay otros dialectos e idiomas que hasta ahora tienen importancia. Entonces, cuando hablamos de el lenguaje, hablamos de castellano. Ahora se le dice español porque, bueno, hay una costumbre, ¿no es cierto? La Academia Española, bla, bla, bla. Pero no hablamos español, hablamos castellano. ¿Sí? Primera cosa que habría que aprender. Ahora, en esa época, llamada el Renacimiento, entonces, van a suceder por lo menos 3 cuestiones importantísimas. En el mundo de la ciencia, Copérnico va a demostrar que nosotros no somos el centro del universo, ni mucho menos. Hay un centro de una parte del universo, de un sistema, que es el Sol. El Sol es el centro de un sistema que es el sistema solar. La Tierra gira sobre sí misma y no es el centro de nada. Gira alrededor del Sol. Gira sobre sí misma y alrededor del Sol. Esas cosas las muestra Copérnico. Por supuesto, Copérnico tiene suerte porque justo cuando imprime su obra y sale, él muere, o sea que se ahorra las persecuciones de la Iglesia. Pero su librito empieza a tener un montón de importancia. Su libro se llamaba La Revolución de las Esferas Celestes. Celestes porque son del cielo. Esferas porque son esferas, no hay planetas cilíndricos ni nada, son esferas. Y son celestes porque son las que se ven en el cielo. Entonces, ahí empieza realmente lo que podríamos llamar la época astronómica, la época de conocer el universo, ¿cierto? Antes se pensaba que la Tierra era el centro de todo y todo giraba alrededor de la Tierra, lo cual era una idea de Ptolomeo, que era una idea totalmente equivocada, ¿cierto? Mientras que Copérnico restablece la teoría de Aristarco de Samos. Aristarco de Samos, mucho antes que Ptolomeo, había dicho, ojo, cuidado, que en realidad nosotros vamos alrededor del Sol, no al revés. Nadie le hace caso, hasta que viene entonces Copérnico y dice, ñatos, yo he hecho observaciones durante meses y años, y este es el resultado de mis observaciones, el resultado matemático, sin que Copérnico tuviera telescopio. Solamente a simple vista él hizo observaciones. Sabemos entonces que cuando nosotros vemos una puesta de sol, no es el sol que se pone, somos nosotros los que estamos dando vuelta. No se olviden de eso. Cada vez que vean ustedes una puesta de sol, quiere decir que nosotros estamos moviéndonos aparentemente hacia atrás, ¿no es cierto? Si ustedes ven una puesta de sol, no es que el sol se está poniendo, nosotros nos estamos moviendo, digamos, hacia atrás de donde está el sol, como es así, en reversa. Dejamos de ver al sol porque nosotros nos movemos, no porque el sol se haya ido, el sol está quieto ahí, no se hace ningún lío el sol, nosotros nos movemos. Entonces, obviamente que desde el punto de vista romántico, como he dicho yo muchas veces, es más romántico decirle a tu enamorada, vamos a ver una puesta de sol. No es romántico decirle, vamos a ver una vuelta de tierra, porque no tiene el espíritu romántico, eso, la vuelta de tierra. Pero eso es lo que realmente es. Entonces deberíamos decirle a nuestra enamorada, vamos a ver una vuelta de tierra. Pero no, le decimos, vamos a ver una puesta de sol. Eso no se pone en ninguna parte, son bacanas. Entonces, Copérnico inicia todo lo que podríamos llamar la ciencia de la física y del conocimiento del universo. Después vendrá Galileo, y más tarde vendrá ya la parte, no digamos final, pero digamos la parte más definida, que es con Newton, Isaac Newton. Isaac Newton ya va a decir, señores, esto es así, matemáticamente esto es así, el universo funciona así, 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 así.
Nosotros tenemos una ley que es la ley de la gravedad, y gracias a eso nosotros no salimos volando hacia el espacio. Entonces, la ley de la gravedad, la ley de la gravitación celeste, cómo funciona todo el universo, todo eso lo hace Newton. El único que puede superar a Newton después de muchos años es Einstein. Eso es otra cosa, ¿sí? Einstein piensa que no hay una ley de gravedad, sino que a nosotros el espacio-tiempo nos empuja hacia la Tierra. No es que la Tierra nos absorbe así como un imán, sino que el espacio-tiempo nos achata sobre la Tierra. No nos damos cuenta de estas cosas, por supuesto, pero son diferencias plásticas, digamos, de esas dos teorías. Ahora, una vez que empieza la ciencia de la astronomía, conocer cómo funciona el universo, también, ya se ha dicho, se sabe esto, es el momento donde hay una fisura histórica con respecto a lo religioso, ¿no es cierto? Enrique VIII, rey de Inglaterra, es el que manda de una manera, digamos, un poco arbitraria en Inglaterra. Mucha gente está enojada con este tipo, pero no lo pueden sacar. Y él le pide a alguien que es demasiado importante como para dejarlo a un lado, que es Tomás Moro, ¿sí? Le pide a Tomás Moro, que es el máximo dirigente religioso de la época, que le dé permiso para divorciarse. Y Tomás Moro le dice, no te puedo dar permiso, la iglesia no permite el divorcio. Y Enrique VIII le dice, perdón, Enrique V creo que era, le dice, no, dejémonos de macana, dice, no le hagas caso. No, dice, yo tengo que obedecer al Papa. Desde el punto de vista político, tú eres el rey, te tengo que obedecer. Pero desde el punto de vista religioso, yo le obedezco al Papa, no te obedezco a vos, porque esto es un problema religioso. Entonces, en la religión católica no hay el divorcio y no te lo voy a dar. Así que el Enrique V se enoja y finalmente lo hace matar a Tomás Moro. Y, por supuesto, se divorcia y se casa. Y ya le había dicho rey Enrique a Tomás Moro, si tú me ayudas a divorciarme, haremos una nueva iglesia. Nos salimos de Roma. Acá en Inglaterra haremos una iglesia nueva, donde tú vas a ser como el Papa, el que maneja todo. Pero Tomás Moro no acepta. Y bueno, lo matan finalmente, lo hace decapitar en su cuerpo. Por supuesto, después de eso, este rey establece una nueva iglesia, la iglesia anglicana, porque es Anglos de Inglaterra. Esta nueva iglesia va a significar una ruptura con Roma. Después de eso, sucede algo más grave todavía. Sucede que un señor llamado Lutero, en Alemania, viaja a Roma, y este señor tenía su congregación, va a Roma para cerciorarse de unas cuestiones, y ve lo que ve en Roma lo desanima, y dice, no es posible que la iglesia permita esta cantidad de cosas bárbaras, y se vuelve a Alemania y a sus fieles les escribe en la puerta de la iglesia, escribe unas protestas que él hace contra la iglesia romana. Entonces de ahí aparece la religión protestante, que es la religión de Lutero, porque él hace una protesta contra Roma. También se le llama luterana, porque es el Lutero, ¿no es cierto? Entonces ahí hay otra ruptura con la iglesia católica de Roma. Eso implica, por supuesto, peleas, guerras internas de Europa. Pero fíjense que en la iglesia luterana
en la iglesia luterana se empiezan a pensar de nuevo todas las cuestiones religiosas. Y una de las cosas que se piensa de nuevo, ¿saben cuál es? El problema de la confesión. Dice, no es posible que una persona confiese, y además nosotros no podemos hacer que una persona sepa de entrada que está perdonada. El sacerdote no puede perdonar, solamente Dios puede perdonar. Lo que puede hacer el sacerdote, en este caso el sacerdote protestante, es aclararle las cosas que le suceden a la persona, ¿sí? Aclarar su mente, aprender a estudiar la mente de las personas. Es decir, hacer una psicología. Es la primera vez que aparece la palabra psicología en Europa, en la época protestante. No aparece antes, esa palabra nunca lo hicieron los griegos. Los griegos tenían la palabra psique y la palabra logos, pero nunca se les ocurrió unirlas. Eso pasó en la iglesia protestante. Probablemente Zwingli le escribió una carta a Lutero y le dice, tenemos que tener cuidado con ese asunto de la confesión, nosotros no podemos liberar a una persona de sus pecados, solamente Dios lo puede hacer, porque en la iglesia católica se dice, te perdono tus pecados. La iglesia protestante dice, ¿quién es el sacerdote para perdonar? No es nadie. El sacerdote no es nadie, no tiene ninguna autoridad para perdonar nada. Solamente Dios perdona. Entonces la posición protestante es, yo te voy a ayudar a ser un buen cristiano. Ahora, lo que tú hagas o no hagas con respecto a Dios, Dios lo verá. Cuando mueras, Dios verá. Pero yo no te puedo decir nada de lo que te va a pasar cuando mueras. Fíjense que una de las cosas que más le enojó a Lutero es que en ese momento, en Roma, el Papa podía dar una especie de orden papal por la cual él decía, yo, el Papa, tal, garantizo de que esta familia va a ir al cielo. La familia X va a ir al cielo. Él y su mujer, sus hijos. No podía hacer eso. Solamente Dios puede decir quién va al cielo y quién va al infierno. El Papa no puede. Pero lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque necesitaba dinero. Entonces él vendía, se llamaban indulgencias. El Papa vendía las indulgencias. ¿Sí? Ahora, en esa época que yo les digo, de estos papas que vendían indulgencias, también hubieron grandes artistas. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, ¿sí? ¿Por qué eran buenos estos artistas? Porque enseñaron la perspectiva, que no la emplearon, o sea, no la inventaron ellos, había otro pintor previo que inventó la perspectiva, pero los que la desarrollaron fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, varios pintores. ¿Qué tenía de bueno la perspectiva? Que antes se invitaba a las personas según su importancia. Entonces pintaban a Jesucristo, lo pintaban así grande, y a sus discípulos, aunque estuvieran al lado de él, los pintaban pequeños. Porque querían mostrar la pequeñez de los discípulos con respecto a Jesús, que era Dios mismo. Pero eso era tonto desde el punto de vista de la perspectiva, porque una persona está al lado tuyo no va a ser pequeña solamente porque sea inferior desde el punto de vista espiritual, no tiene nada que ver. Entonces, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel empezaron a pintar de una manera realista, y la perspectiva es una manera realista. Por ejemplo, podemos estar atrás, como si fuera una foto, imagínense una foto, atrás de algunos discípulos de Jesús, más allá vemos a otros discípulos, más allá vemos a unos soldados romanos, y más allá vemos 3 cruces, y en una de las cruces vemos a Jesucristo. Jesucristo en el cuadro es pequeño, pero es pequeño porque lo estamos viendo desde lejos. Estamos viendo más cerca a los discípulos y a la gente que está ahí. Entonces, al estar
entre los discípulos, pareciera que nosotros estamos ahí, viendo el panorama, viendo el drama que está sucediendo. Somos uno más con el drama. Es como una fotografía sacada detrás de donde están los discípulos. Entonces, esta perspectiva fotográfica, que fue el hecho de la perspectiva recreada por Leonardo da Vinci y por Miguel Ángel, lo que dio un sistema nuevo de pintura. Apareció un nuevo arte, el arte cada vez más realista, ¿sí? Ahora, esto se los digo yo, lo pueden leer a lo mejor en algún otro libro. Gracias a que ese papa, mal tipo, hacía estas barbaridades de decir, yo el papa, ¿no? Digo que estas personas van a ir al cielo y cobrarle sus buenos pesos, ¿no? ¿Quieres una indulgencia? Pagas tanto y yo te doy una indulgencia. Yo, el papa, digo que vas a ir al cielo, tú y toda tu familia. Eso es una barbaridad, el papa aquí. Nadie sabe quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno. Pero el papa hacía eso, y los estúpidos que creían eso pagaban un buen dinero. Y gracias a todo ese dinero, la iglesia pudo crear el Renacimiento. Entonces, fíjense, tenía razón Lutero al enfrentarse a la iglesia porque está corrompida, tenía razón. Y eso crea la iglesia protestante. Tenía razón el Papa al cobrarle a los estúpidos que querían estar en el cielo y que alguien se los garantice. Hablando mal, digamos, tenía razón, y gracias a eso hicieron el Renacimiento. ¿Qué querían los tipos? Tener plata para mejorar la iglesia. Entonces los grandes frescos de la iglesia, todas las cosas hermosas que se pueden ver en Roma, eran gracias al dinero que el Papa podía obtener de todas las maneras posibles, robando, matando, engañando, lo que sea, pero él necesitaba dinero para crear una iglesia con buenas edificaciones, con pinturas, con todo aquello. Por supuesto, eso no quiere decir que estos papas eran bonitos, no eran bonitos. Incluso moralmente algunos de ellos eran detestables, ¿no es cierto? Había este papa que dormía con su propia hija, que mataba a aquellos que querían. O sea, ya el hecho de que el papa tuviera hijos ya marca un problema. No solamente que este papa tenía hijos, sino que se acostaba con su propia hija. Y era el papa, seguía siendo el papa, ¿sí? Hubieron varios papas con problemas serios. Entonces eso marcó peleas, todo eso. Pero de ahí surgió algo bueno, que es el arte nuevo, que lo pagó la iglesia. La iglesia dijo, te doy dinero, pero haz esto. Y eso lo hicieron gracias a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y muchos grandes artistas. O sea que, como ven, es una época bastante confusa, donde se hacen cosas malas que tienen efectos buenos, o por ahí ser cosas buenas que tienen efectos malos, porque lo que hizo Lutero también creó un cisma y eso hubieron guerras. Las guerras entre católicos y protestantes han sido terribles, pero para luchar contra los protestantes no era solamente las guerras lo necesario, sino una nueva idea. Ahí viene Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque Lutero, para hacer sus cosas, dice, necesito escribir esto, y que la gente lo lea. Lutero dice, no es posible que todo esté en latín, idioma que la mayoría no conoce. No es posible que el sacerdote esté de espaldas a la gente haciendo la misa. Y no es posible que la gente no lea la Biblia. ¿Por qué habían tantas figuras en las iglesias del Vaticano? ¿Y por qué hay figuras en casi todas las iglesias católicas? Porque se suponía que la gente no sabía leer y era mejor que no lea. No querían que la gente lea. Entonces ponían figuras. Gracias a esa idea de las figuras es que va a aparecer Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, las grandes cuestiones del Vaticano. Pero Lutero dice, señores, aquí la gente tiene que leer. Entonces Lutero traduce la Biblia, la parte cristiana, la traduce al alemán.
Y justo en ese momento, para bien de Lutero, aparece la imprenta creada por el señor Gutenberg en Alemania. Entonces con la imprenta fabrican un montón de Biblias. Listo. La gente empieza a leer, Lutero se encarga de que la gente aprenda a leer, para que la gente aprenda a leer la Biblia. Y él traduce la Biblia al alemán. Aquí está la Biblia traducida, acá tenemos miles de ejemplares. Señores, aprendan a leer caracteres y lean. Y sepan de qué se trata todo esto. Basta del monopolio del sacerdote. Además, el sacerdote no puede bendecir, no puede. Hay un montón de cosas que el sacerdote no puede hacer. El sacerdote puede asesorar, puede ayudar, puede acompañar. Pero el sacerdote no es Dios. Una cuestión bastante revolucionaria. ¿Qué se hace para luchar contra esto? Ajá, la iglesia tiene al creador de los jesuitas. ¿Para qué sirven los jesuitas para esto? Para especializarse en la educación y poder contradecir a Lutero. Puede decir, a nosotros los católicos también podemos enseñar a leer y escribir y también podemos crear educación. ¿Sí? Ignacio de Loyola. Y a partir de ahí los jesuitas se especializan en educación. ¿Sí? Vean, todas estas vueltas que les voy mostrando, chicos, es para que ustedes vean todo lo que cambió en cuestión de pocos años en Europa. Más cultura, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Entonces, eso es lo que se llama como renacimiento y humanismo, y lo que da paso a lo que se va a llamar otra era, la era moderna. Esta era moderna va a durar hasta 1789. ¿Qué pasa ahí? La Revolución Francesa. Vamos a llegar hasta ahí, porque a partir de ahí es que van a suceder cosas que van a dar lugar a las ciencias sociales, lo cual va a dar lugar a el nacimiento de la psicología social. O sea, si no sabemos todo este transcurso, no vamos a entender por qué apareció la psicología social. No es que un tipo estaba aburrido, dijo, voy a crear algo que se va a llamar psicología social. No, no es así, hay toda una trama que explica por qué aparece todo esto. ¿Sí? Entonces, vemos todo este transcurso que va a dar lugar a lo que los historiadores van a llamar Edad Moderna. La Edad Moderna, entonces, empieza con la utopía de Tomás Moro, el Renacimiento, el humanismo, Campanella, la Ciudad del Sol, Bacon, la Nueva Atlántida, Copérnico, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Lutero, Gutenberg, etcétera, etcétera. Todo esto va a marcar una nueva sociedad europea. ¿Pero por qué sucede esa nueva sociedad europea? Hay otra cosa que hay que entender, chicos. El descubrimiento de América, como le llamaron, implicó que sacan de América oro y plata. ¿Por qué era importante el oro y la plata? Porque son los llamados metales nobles. Son metales que no los puedes modificar así como tú quieras. No es algo que lo puedes moldear como se te dé la gana, así nomás. No es un pedazo de cartón, no es un pedazo de papel. ¿Sí? Es duro y además hay formas de saber si eso que estás viendo es oro o no es oro, si eso es plata o no es plata. Hay formas de saber que son estos metales nobles y que no es una falsificación tampoco, hay formas de saber. De manera que el oro y la plata son metales importantísimos para fabricar ¿qué? Monedas. Es importante que la moneda no se pueda falsificar. Para esto es importante saber con qué está hecha esa moneda. ¿Y con qué está hecha esa moneda? Con oro y plata. El oro y plata no se pueden falsificar. Por lo tanto, al descubrir un montón de oro y un montón de plata en América, España empieza a producir monedas de oro y plata. España se hace rica, tiene oro y plata, y tiene para comprar lo que sea. No se olviden que la moneda es importantísima en la historia de la economía. Tú puedes intercambiar una vaca por trigo. Tengo una vaca, pero la cambio por trigo, necesito más de trigo que esta vaca. Tengo varias vacas, pero no tengo trigo.
te cambio una vaca por 10 toneladas de trigo. Bueno, ya listo. Pero resulta que en una de esas tengo una vaca, quiere cambiar por trigo, pero otro tipo no tiene trigo. También tiene vacas, pero no tiene trigo. No vas a intercambiar una vaca por otra vaca, no. No tiene sentido. No, yo necesito trigo. Y es difícil el intercambio. Entonces el trueque en un momento determinado ya no tiene valor. ¿Cómo vas a intercambiar una cosa por otra que no necesitas? ¿Sí? Si me das esta vaca, yo te voy a dar un montón de, qué sé yo, algo que no necesites. Te doy un montón de maderas. Ah, sería bueno, pero en este momento lo que necesito es trigo. ¿Tienes trigo? No, no tengo. Bueno, entonces mi vaca se queda aquí. Pero se mueren de hambre. Tendré que matar la vaca, comer carne, pero no tiene trigo. El trueque en algún momento fracasa y es necesario tener algo de intercambio. Por eso el oro y la plata son valiosísimos, porque las monedas de oro y plata no se pueden falsificar, porque necesitamos una moneda, algo de intercambio, ¿sí? Puedes cambiar una vaca por trigo, pero si no hay trigo, ¿qué haces con tu vaca? Te la comes. Tienes trigo, pero si no tienes nada más que trigo, ¿qué haces? Necesitas una vaca. Si nadie te da una vaca, ¿qué haces? Entonces, es muy importante el intercambio a partir de algo como las monedas de oro y plata, que van a ser el intercambio universal. La moneda significa todo. ¿Cuánto vale una vaca? 10 monedas de oro. Toma 10 monedas de oro, dame tu vaca. Listo. ¿Cuánto vale ese trigo? Mira, una tonelada de este trigo te va a costar 20 monedas de oro. Acá están 20 monedas de oro. Listo. Chao. Entonces la moneda se hace algo importantísimo. Gracias a la circulación de la moneda, nace realmente el estudio de la economía. Por lo tanto, el descubrimiento de América, como se le llama, produce que España tenga más oro y plata, y con el oro y plata se producen las monedas, y con las monedas se produce la revolución comercial en toda Europa. España produce la revolución comercial. Ahora, por supuesto, España venía con sus barcos llenos de oro y plata, y los ingleses decían, no es posible que estos desgraciados tengan oro y plata, nosotros no. Entonces, ¿qué hacen los ingleses? Se esperaban a los barcos, los atacaban, y les robaban todo el oro y la plata. Eventualmente algunos barcos, tanto españoles como ingleses, se han hundido. Y todavía hay gente que está buscando esos barcos hundidos con oro y plata que seguramente estaba ahí. No siempre se han podido encontrar, algunas veces se han encontrado. Entonces, los ingleses, hagamos así, los españoles le roban el oro y la plata a América, el oro de México, la plata de Potosí. ¿Sí? Le roban a la gente de América y se lo llevan a Europa. Y en Europa, con ese oro y plata, que lo producían acá, las monedas de plata las hacían en Potosí, en la casa de moneda. En Potosí hacían las monedas, se las llevaban después a España. Los ingleses se dedicaron a robarle las monedas a los españoles. Los españoles además perdieron mucho dinero, ¿por qué? Porque los españoles, como sacaron a los árabes y a los judíos, se quedaron sin gente industrial. Esos tipos producían muchas cosas. Y los españoles eran tontos, no producían nada. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Con el oro y la plata que tenían, comprar cosas que no sabían producir. Comprar telas, comprar esto, comprar aquello. Entonces, algunos países como Bélgica, por ejemplo, Holanda especialmente, empezaron a producir telas y un montón de cosas que necesitaban los españoles. Entonces los españoles compraban, y los holandeses se hicieron ricos. Tuvieron mucho dinero, se lo agarraron a los españoles. Los españoles eran tontos, no podían producir, los holandeses sí podían producir, les vendían cosas a los españoles. Los españoles idiotas lo único que podían hacer era sacar todo el oro que tenían para comprar cosas que no eran capaces de producir. Por lo tanto, Holanda se hizo un país bastante rico. Y los holandeses empezaron a cambiar ya un poco su historia. Hubo una cierta burguesía que empezó a ser cada vez más importante. En lugar de hacer la revolución sangrienta que hicieron en Francia,
la revolución que hicieron ya mucho antes los holandeses era la de una burguesía ilustrada, digamos, una burguesía que a través del oro empezó a tener su propia fisonomía, mejores ropas, mejores cosas, y además, ojo, la pintura antes era una pintura que se llamaba al fresco, es decir, sobre una pared, esto hicieron Leonardo, muchos, sobre una pared enorme se agarraba la pared, se la pintaba de blanco con determinadas cosas, y a esa pared la pintaban, e inmediatamente esa pintura se secaba. Ojo, entonces los pintores tenían que ser muy precisos de hacer algo que después ya no lo podían modificar. En cambio, ¿qué hacen los holandeses? Empiezan con la pintura al óleo, desarrollan la pintura al óleo. Óleo, ¿qué significa? Aceite, ¿no es cierto? Óleo. Óleo es porque el óleo es la oliva. Decir aceite de oliva es una redundancia, ¿no es cierto? Porque aceite viene de aceituna. Y otra forma de hablar de las aceitunas es hablar de las olivas. Los árboles que producen las aceitunas son olivos. Las aceitunas son olivas. Por lo tanto, decir aceite de oliva es como decir aceite de aceituna. O es como decir óleo de oliva. Para no repetir la palabra, dicen aceite de oliva. Es la misma palabra en realidad, es aceite de aceituna. Pero los holandeses logran hacer una pintura que la disuelven en óleo, la disuelven en aceite. Entonces, un caballete, preparan un lienzo y esa pintura al óleo dura un poco más, no se seca tan rápido como la pintura al fresco. Entonces, como dura un poco más, no se seca todavía, pueden ellos todavía dibujar, manejar, cambiar algún color, ¿no es cierto? Tienen posibilidad de perfeccionar la pintura que están haciendo. Y aparecen entonces los grandes pintores holandeses del siglo XVII. Hay varios, Rembrandt es el mejor de todos ellos. ¿Y qué hacen estos pintores? Pueden retratar ¿a quién? A los nuevos burgueses, a la nueva burguesía. No solamente como aquellos que pintaban solamente a los reyes. No, no tienen que pintar solamente a los reyes. ¿Por qué? Porque la burguesía que vendía telas a los españoles tienen plata. No son ricos porque desciendan de la familia real. Son ricos porque son comerciantes que saben producir telas. Esas telas se las venden a los españoles, los estúpidos que no fueron capaces de tener industria. Los españoles no tienen, pero tienen oro. Entonces los españoles van perdiendo el oro que sacan de América y la plata que sacan de América, comprando cosas que necesitaban. Una de las cosas que necesitaban es tela. ¿Quién fabricaba telas muy bonitas? Los holandeses. Los holandeses les venden telas a los españoles. Y esa gente que vende telas es la nueva burguesía. Es una burguesía ya con aires de importancia y que pueden pagarse para el señor y para su señora y para sus hijitos, pueden pagarse un cuadro, como si dijéramos una fotografía. No había fotografía, pero había grandes pintores. Rembrandt pinta a estos tipos que le pagan muy bien, y gracias a que le pagan muy bien, tipos como Rembrandt y varios otros, pueden hacer pinturas propias, pinturas que nadie les pide, pinturas que a ellos se les da la gana hacer. Y ahí realmente nace, la verdadera historia de la pintura nace realmente ahí, con la pintura al óleo, en Holanda, con Rembrandt y varios otros. Rubens, ¿sí? Ellos crean la verdadera pintura un poco más libre, que no es la pintura al fresco, retratando a Cristo y todas las cuestiones de la iglesia. No, pintura para pintar al tipo común. Este señor quiere una pintura, como si fuera una foto. Mi esposa, yo y mis hijitos, y pínteme, listo. ¿Cuánto vale su cuadro? Tal, ¡pam! Aquí está. Entonces él tiene su pintura, como si tuviera una foto. No había fotos, pero tenía la pintura de él y su familia. Le pagan bien al pintor, el pintor se bien pagado,
Y eso le sirve para tener tiempo de él hacer la pintura que le dé la gana, el tema que quiera pintar como le dé la gana. Y ahí empieza una verdadera historia de la pintura. No, ahí, para mí, ahí empieza la verdadera historia de la pintura. En la pintura al óleo de los holandeses. Rembrandt, Rubens. Por ahí empieza realmente la historia de la pintura. Entonces, como ustedes ven, hay un proceso muy importante que comienza en el llamado Renacimiento, pasa a lo que llamamos Edad Moderna, ¿sí? Y en Edad Moderna, a medida que la sociedad se va complicando o complejizando, aparece algo más. La ciencia y la técnica van avanzando, ¿sí? Y a medida que avanzan, la imprenta también avanza, se producen cada vez más libros, y aparecen personajes interesantes que ya en pleno siglo XVIII empiezan, siglo XVII y XVIII, empiezan a producir obras interesantes que dicen, hay que pensar eso de otra manera. ¿Cómo pensamos la sociedad? Tomás Moro quería esto, Campanella quería esto, Bacon quería esto. Y si eso fuera posible, ¿cómo tendríamos que pensar la sociedad? Entonces aparece Rousseau, ¿no es cierto? Montesquieu, aparece sobre la sombra de Bacon, aparecen algunos ingleses también, Hume, y sobre todo, un tipo al que no le tengo mucha simpatía, pero que es importante, un tipo que escribe una obra bastante rara, el Leviatán se llama, Thomas Hobbes se llama el tipo, Hobbes, H-O-B-B-E-S, Hobbes, Hobbes. Este Thomas Hobbes escribe el Leviatán. Leviatán es un monstruo que aparece en alguna parte de la Biblia, que no es para tanto porque la Biblia lo menciona en 3 o 4 líneas nada más. Pero el tipo toma la figura del Leviatán, un gran monstruo que se puede comer a todo el mundo. Entonces el tipo dice, el Estado social, el Estado político, tiene que ser un Leviatán. Si nosotros permitimos que esto se haga esto es así, entonces hay una especie de revuelta cada vez más grande que hace que la sociedad se destruya a sí misma. Para que eso no suceda, el Estado tiene que ser un Estado fuerte. Entonces para ese tipo estaba normal que el rey tenga demasiado poder. Pero no tiene que tener demasiado poder. Hay otros autores que dicen, no, mejor que no tenga tanto poder. Sí, necesitamos un Estado poderoso, pero no tan poderoso que se convierta en un Estado autoritario. Fíjense qué grandes eran estos tipos que hasta ahora seguimos pensando lo mismo. No hemos llegado a ninguna conclusión definitiva sobre ese problema. Todavía estamos discutiendo lo mismo. Todavía, ¿no es cierto? Rousseau dice, necesitamos nosotros alguien que ponga orden en la sociedad. Si no, yo tengo mi casa, tengo mi terreno. ¿Qué pasa si viene un ladrón y me roba o me asalta? ¿Cómo podremos hacer para impedir eso? Hay que hacer una sociedad estructurada. Pero esa sociedad estructurada tiene que tener alguien que se encargue de cuidar mis bienes. Mi casa, mi familia, mi terreno. Alguien tiene que ayudarme a cuidar todo esto. ¿Quién? El rey. Perfecto. El rey, entonces, tiene que cuidar el orden social. Sí, de acuerdo. Pero ¿qué pasa si el rey se le va la mano y el tipo empieza a abusar de su poder? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Debemos decir, rey, usted se tiene que ir. ¿Por qué? Porque está hueveando, porque usted no está haciendo lo que le hemos pedido. Usted no nos está protegiendo a nosotros. Está abusando de su poder. Por lo tanto, queremos que se vaya y lo sacamos. Chao, que venga otro. Al rey lo ponemos nosotros, porque nosotros lo necesitamos. Entonces nosotros agarramos a una persona, ¿quiere ser rey? Listo, entonces rey. Sí, para Rousseau, el rey no es un tipo que abusa de su poder. Es un tipo que es un poder que le da a la sociedad. ¿Para qué? Para la protección de la sociedad. Entonces, el rey lo ponemos nosotros, ¿cierto? El rey es
producto de la sociedad organizada. La sociedad organizada necesita un rey que se haga cargo de la seguridad de todos, como si fuera el gran policía, digamos. Nosotros lo ponemos. Y si funciona mal, nosotros lo sacamos. ¿Ya? Nosotros somos la sociedad. Entonces aparece ya una sociedad más, mejor dicho, una idea más pensada de la sociedad democrática. Eso lo hace Jacques Rousseau. Rousseau se escribe. Jean-Jacques Rousseau. ¿Sí? Hay otros que en Inglaterra y en otras comienzan a pensar más o menos lo mismo. Noemí López no me hagas mucho ruido. Montesquieu, por favor, Montesquieu es un tipo interesantísimo. ¿Por qué? Porque Montesquieu, ¿qué hace? El tipo piensa, estudia los diferentes lugares. Dice, no pueden haber las mismas leyes para todos los lugares, porque esas leyes no se pueden cumplir en todas partes. En un lugar donde hace mucho frío hay ciertas leyes que no se pueden cumplir por razones del clima. En una zona de clima muy cálido hay ciertas leyes que no se pueden cumplir porque es un clima cálido. No puedes obligar a que la gente esté abrigada en un clima cálido. No puedes obligar a que la gente ande medio desnuda en un clima frío. Por decir cosas así muy simples. Entonces, el clima, la historia de cada lugar va a mostrar qué leyes son las necesarias. Porque decimos, está bien, hay que hacer leyes para que la sociedad funcione. ¿Cuáles leyes? ¿Qué leyes? Ah, pues hay que estudiar a la sociedad para saber qué leyes. No hay leyes absolutas para todas las sociedades. Cada sociedad necesita cierto conjunto de leyes que hagan que esa sociedad funcione mejor. En la ley no es una cuestión que se le ocurre arbitrariamente a alguien. Pero además, el acuerdo de Montesquieu con Rousseau, con varios otros, ¿con respecto a qué? A la división de poderes. Es otra cosa también muy importante, que la defiende Locke. Locke, en inglés Locke. Locke, ¿qué hace? Dice, no puede ser que el rey tenga todo el poder. No puede ser. ¿Cómo él va a juzgar? Él va a hacer... No. Tiene que haber una parte del gobierno que se encargue de las leyes, o el legislativo. Tiene que haber alguien que se encargue de cumplirlas, el poder ejecutivo. Tiene que haber alguien que castigue si es que esas leyes no son cumplidas, el poder judicial. ¿Sí? Y eso se va creando en todo el mundo. En todas partes donde hay democracia hay el poder legislativo, donde se hacen las leyes, hay el poder ejecutivo, donde hay un tipo que ejecuta todo, y un poder judicial, donde si alguien no cumple la ley, se la hace cumplir. Va a la cárcel, se verá qué pasa. Entonces, poder legislativo, hay que hacer las leyes. ¿Pero cómo hay que hacer las leyes? Para eso lo buscamos a Montesquieu. Montesquieu nos dice, ñato, no puedes hacer la misma ley si este lugar es cálido. En los lugares cálidos conviene que las leyes ayuden a que la gente haga esto y esto y esto y esto y esto. Si la gente vive cerca del mar, la gente consume pescado. No puedes prohibir a la gente que consuma pescado en un lugar donde el pescado es lo primero que la gente puede comer. Entonces las leyes tienen que estar basadas en la realidad de una sociedad. No puedes hacer leyes porque se te ocurrió, porque dormiste, soñaste una cosa y dormiste, quiero esa ley. No. Las leyes tienen que ser hechas de acuerdo a lo que la sociedad necesita para funcionar. Entonces, nos hace falta un Rousseau para decir, tiene que haber una democracia que funcione de tal manera que si el rey al que le hemos pedido que funcione no funciona, lo cambiamos y listo y ponemos otro. Necesitamos un Rousseau para eso, para hacer una revolución. Necesitamos un Montesquieu que nos diga qué cosas hay que hacer para que las leyes sean buenas y que la gente respete las leyes y obedezca las leyes. Necesitamos un Locke para que nos diga, ojo, necesitamos alguien que se encargue de las leyes, poder legislativo. Necesitamos alguien que se encargue de ejecutarlas, poder ejecutivo. Y necesitamos alguien que, si no las cumple, que castigue. ¿Sí? Poder judicial. Ahora, el problema está en el poder ejecutivo. ¿Quién es el poder ejecutivo? Lo vemos ahora, un presidente. El presidente no puede saberlo todo, no puede manejar la sociedad en solito. ¿Sí? Entonces tiene ministros.
ministros de Economía, ministros de Agricultura, ministros de Industria, ¿no es cierto? Los ministerios son áreas, ramas, que son importantes para la sociedad. Entonces, la rama de la agronomía tiene que haber alguien, un ministro de Agricultura. Ese ministro tiene que ser un tipo muy experto y tiene que tener un número selecto de gente muy experta para manejar la agricultura de su país. El ministro de Economía tiene que ser un tipo muy experto en economía, con un grupo de economistas que manejen la economía del país. El ministro de Educación tiene que ser un tipo experto en educación, que maneje con otros expertos la educación del país. Entonces, ellos le van a informar al presidente de qué se trata, o a un rey en este caso, pero digamos ya un presidente en épocas democráticas. Entonces, el presidente va a tomar decisiones de acuerdo a lo que los ministros de cada área le van informando de cómo va funcionando el país. Y si funciona mal, como dice Rousseau, lo sacamos y ponemos otro. Todo eso que actualmente se hace bien o mal, pero todavía se hace, es la obra de todos estos grandes tipos, ¿sí?, que van a producir con todas sus obras la posibilidad teórica de que se produzca la Revolución Francesa. Pero hay otras cuestiones que son importantes para la Revolución Francesa. Es necesario que haya un clima social cada vez más difícil de sostener. Es necesario que haya una convulsión social, que la sociedad misma diga, basta de esto, ¿no es cierto? Y esto se lo digo rápidamente, después vamos a desarrollar un poco más. ¿Cómo eran las clases sociales en Francia en la época de Luis XVI? ¿Quién era Luis XVI? Era un rey tonto, era un rey débil, ¿sí? Luis XV no era su padre, sino su abuelo. Se muere y a él le toca ser rey, porque su padre había muerto. Entonces, Luis XVI era un tipo un poco apocado, un tipo que le gustaba la cerrajería, fabricar llaves, cerraduras, le gustaba ir de casa. Parece que, según algunos, también tenía tendencias homosexuales. Le toca ser rey, no quería ser rey, pero le toca ser rey, tiene que ser rey. Antes de ser rey, ¿sí?, a él le tocaría ser rey, por lo tanto es necesario que se case, no va a ser soltero. Entonces traen una señora que se llamaba María Antonieta, de Austria, la traen para que se case con él. Un acuerdo Francia-Austria, ¿sí? Entonces los Austrias, como se le llamaba a la familia, mandan a María Antonieta para que se case con Luis XVI. Se casan, pero María Antonieta ve que Luis XVI no funciona sexualmente. Entonces, la madre de María Antonieta le escribe y le dice, hija, ¿cuándo van a tener descendientes? Importantísimo. El rey de Francia, con una princesa de Austria, tiene que producir hijos, y esos hijos van a dominar Francia y Austria. O sea, interesante. Pero no tenían hijos. Entonces la madre le dice a María Antonieta, voy a moverte, ñata, o sea, hace algo. Y María Antonieta se empieza a mover, pero con todos los hombres del reino, porque su esposo parece que no tenía ganas de hacer el amor con ella, entonces ella hace el amor con todos los demás para ver si ella funcionaba, y funcionaba muy bien, evidentemente. Entonces los franceses empiezan a mirar con malos ojos a esta princesa, porque se dan cuenta que la princesa le mete cuernos al rey. ¿De qué no sirve esta reina, María Antonieta, que le pone cuernos al rey? Entonces se va armando un malestar bastante fuerte en la sociedad. Entonces finalmente al rey lo hacen reaccionar y el rey, bueno, se acuesta con María Antonieta y tienen un hijo, 2 hijos, 3 hijos tienen. Y aún así, todo conduce al desastre. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las clases sociales? La nobleza, los nobles, eran nobles por derecho de sangre. Todo el que es hijo, digamos que hay
ricos y pobres. El hijo del rico es rico, y el nieto del rico es rico, y el bisnieto del rico es rico. Es decir, se heredaban las riquezas y por lo tanto el poder, ¿no es cierto? No se olviden de que el rey mismo nombraba a la gente y le daba poder. Decía, usted es conde, usted es... ¿ah? El conde de tal, el marqués de tal, el marquesado, este es un marqués, así que le vamos a dar 20 hectáreas de tierra para él, o 50 o 100 hectáreas de tierra para él, con los sirvientes incluidos. La gente que trabaja la tierra es para él, todo es para él es el dueño de todo. Entonces estos dueños de todo hacían trabajar a los campesinos, y los campesinos, además de trabajar, tenían que pagar impuestos por vivir, por existir. Así que la cosa se va poniendo más fea cada vez porque los terratenientes estos no sabían cómo se producir las tierras, los siervos se morían de hambre, se va produciendo un problema económico muy, muy, muy serio en Francia. Para colmo, el rey francés, el Luis XVI, hace algo que es bueno, pero es malo al mismo tiempo, lamentablemente. En esa misma época de Luis XVI, hay una colonia en América, la colonia del norte, de Norteamérica, que se quiere liberar de los ingleses y hacen una revolución. Pero para liberarse de los ingleses dicen, nosotros nos liberamos de los ingleses, pero se nos van a venir encima. Les hemos hecho que los ingleses váyanse, pero sabemos que los ingleses van a mandar un ejército para aplastarnos. Entonces, mandan una comisión a Francia para pedirle ayuda al rey de Francia. Como los franceses y los ingleses casi siempre han estado peleados, el rey de Francia, Luis XVI, va a ayudar a estos colonos norteamericanos a enfrentar a los ingleses. Entonces les manda barcos, armas, soldados, todo, una gran ayuda a Norteamérica. Y Norteamérica con esa ayuda logra liberarse de los ingleses. ¿Sí? Previamente entonces hay una comisión de norteamericanos que va a Francia para hablar con Luis XVI y pedirle ayuda. El que mandaba esa comisión era Benjamin Franklin. Muchos piensan en Franklin como el descubridor del pararrayos, una tontera así. No, no, no. Benjamin Franklin era un gran político y lo mandan a él como embajador a Europa, a Francia, para pedirle ayuda a Luis XVI. Luis XVI, ayúdenos porque los ingleses se nos vienen encima. Y Luis XVI, que no sabía manejar el reino, les da plata, hombres, barcos, les da todo, les ayuda. Gracias a esa ayuda, los norteamericanos se liberan de los ingleses y aparece Estados Unidos de América. ¿Sí? Que yo sepa, nunca le devolvieron nada a Francia. Y todo eso hizo que Francia sufriera una crisis económica cada vez más grande. Esa crisis económica hace que el rey Luis XVI se vea cada vez peor. La gente lo odia porque este tipo no sabe manejar el reino. Entonces se ponen de acuerdo todas las clases sociales del momento, hacen sus reuniones y finalmente logran que el rey renuncie. Y se forma un equipo. La renuncia del rey es terrible. El rey le escribe cartas a sus amigos en otros países, dice, por favor, yo les doy permiso, sigo siendo el rey, aunque me tienen preso, pero sigo siendo el rey. Yo, el rey 16, les autorizo a ustedes, amigos, reyes amigos, a que invadan Francia para matar a estos revolucionarios. Y lo hacen. Justamente porque descubren que están mandando cartas es que lo condenan a muerte. Acuérdense que Robespierre es el tipo que hace toda esta gran revolución francesa, que la vamos a estudiar con un poquito más de detenimiento después. Robespierre es el tipo que utiliza un arma que ya la había aceptado en la época de Luis XVI, que es la guillotina. ¿Sí? La Revolución Francesa, guillotina, un montón de gente. Hay un desastre que lo vamos a estudiar después con más calma. Pero de este desastre, ¿qué surge? Surge que los países europeos invaden Francia.
¿Quién resulta el gran defensor de Francia? Un gran militar, Napoleón. Napoleón defiende Francia. No solamente defiende a Francia, sino que después invade a los otros países para que los dejen de molestar. Mientras tanto lo matan al rey, a la reina y a sus hijitos. ¿Qué sucede ahí? A partir de la Revolución Francesa va a cambiar todo el pensamiento europeo. Todo va a cambiar. Ese cambio es el que vamos a estudiar después con más detenimiento para ver cómo a partir de esos cambios van a surgir las verdaderas ciencias sociales. Porque había una crisis social que nadie se la pudo imaginar, que nadie la pudo prever y que nadie la pudo arreglar. Hasta cierto punto Napoleón es aparentemente una solución. Napoleón hace hacer códigos de justicia. Hasta no hace mucho tiempo atrás, en toda Latinoamérica, usábamos nosotros los códigos de justicia de Napoleón. ¿Sí? Eran los códigos de justicia franceses. Casi todo el derecho penal que teníamos, y gran parte del derecho civil que teníamos, estaba basado en los códigos hechos no por Napoleón, sino dirigidos por Napoleón. Napoleón no sabía mucho de leyes, pero él armaba los equipos, él veía que los equipos trabajaran. No se olviden que Napoleón no era francés en realidad, era italiano. Era Napoleón Bonaparte, pero después se hace poner Napoleón Bonaparte. Este Napoleón Bonaparte va a dominar durante mucho tiempo Francia y gran parte de Europa. Va a fracasar en Rusia cuando intenta dominar a Rusia, fracasa, la mayor parte de sus soldados se mueren de frío y tiene que volver. Ahí empieza ya una ola de fracasos, Napoleón. No nos olvidemos que Hitler también fracasó en Rusia. El frío de Rusia, la extraordinaria expansión de Rusia, todo esto hace que la gente que ha intentado invadir Rusia haya fracasado. Entonces, esta explosión de la Revolución Francesa, que se produce por la inexperiencia de Luis XVI, por la crisis económica absoluta que él no fue capaz de prever ni de solucionar, por la crisis política absoluta que él no fue capaz de manejar, esto hizo que apareciera la Revolución Francesa. El que dirige la Revolución Francesa es el señor Robespierre con Danton, con todos los tipos que lo llevaban. Robespierre ejerce un poder muy tiránico y en esa revolución utilizan la guillotina y guillotina a cualquier cantidad de gente. Había un tipo que se llamaba Fouché. Fue un ministro, uno de los revolucionarios, pero terrible, ¿sí? Lo mandaron a Lyon, una ciudad de Francia, porque los tipos no querían obedecer a los revolucionarios. Lo mandaron a Lyon, y en Lyon él llevó la guillotina y guillotinaron a mucha gente. ¿Saben ustedes lo que es la guillotina? ¿No es cierto? Es una cuestión con un filo que cae sobre la cabeza del tipo y corta la cabeza de manera totalmente limpia. Cae la cabeza a un recipiente, puede ser un cesto de madera, un cesto de mimbre, y ahí cae la cabeza. Y el tipo que mata al otro agarra la cabeza y la levanta para que vean que realmente ha muerto el tipo X, que es enemigo de la revolución. Pero muere muchísima gente, porque los revolucionarios se vuelven locos y al final matan a quien sea. Y este tipo que era Fouché va a Lyon para aplacar a aquellos que no quieren la revolución e imponer la revolución, y empieza a guillotinar gente, pero la guillotina le parece muy lenta, porque hay mucha gente que quiere matar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra un montón de gente, las hace atar a todos con alambres, y pone algo que todavía no se había usado, una de las primeras ametralladoras. Y pone esas ametralladoras un poco por encima de las personas que estaban atadas y empieza a hacer disparar sobre todos ellos. Es la primera muerte por ametrallamiento de un montón de gente, hecha por
ese tipo que se llamaba Fouché. Por eso a Fouché le llamaban el ametrallador de Lyon, le metralleur de Lyon, ¿sí? Tipo malo. Después Fouché va a ser ministro de Napoleón. Va a ser un buen ministro hasta que hacen macanas y Napoleón vuelve y el tipo escapa. Pero les cuento esto para que ustedes entiendan lo bueno y al mismo tiempo el desastre que significó la Revolución Francesa. Fue bueno porque de una manera destapó el asunto de los reyes que eran malos, o que eran soberbios, o que eran abusivos, o además que eran tontos. Y aparece una nueva clase social, la burguesía. Nobleza, burguesía, ¿sí? Campesinado, pondremos así. Con la Revolución Francesa, la burguesía mata a la mayor parte de la nobleza y la burguesía se hace cargo. Al fin y al cabo, Napoleón era burgués, no descendía de nobles. No obstante, se hace coronar después, pero él no descendía de nobles. Venía de una familia pobre de Italia. Para nada descendía de nobles. Los mismos revolucionarios no descendían de la nobleza la mayoría. Entonces, esa burguesía, esa clase media que había antes, nobleza, burguesía y campesinado, la burguesía, que era la clase media, sube y es la clase alta. Hasta el día de hoy, la burguesía, que era la clase media entonces, es la clase alta de las nuevas sociedades. Ya no existe la aristocracia a partir de la Revolución Francesa. Por supuesto, hay por aquí, por allá, la reina de Inglaterra, visita que no quiere morir, y hay reyes por aquí, por allá, los reyes de España, pero no tienen poder político, son figuras más bien simbólicas. El poder político es democrático. La democracia triunfa a partir de la Revolución Francesa. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, estamos acostumbrados a la democracia. Esto va a generar nuevas ideas, nuevas posiciones sociales. Hasta aquí la clase de hoy. Chicos, en la próxima clase le damos una última repasada a esta parte histórica y entramos ya en la psicología social. No hay, que yo sepa, un buen libro sobre esto, pero busquen cualquier libro de historia, todo lo que tiene que ver con el Renacimiento y la Revolución Francesa. Época, Renacimiento y Edad Moderna, ¿sí? Hasta la edad contemporánea, que va a empezar justamente a partir de la Revolución Francesa. Esa es la etapa que estamos recorriendo nosotros para explicar procesos sociales, cómo se dan estos procesos sociales, y por qué de aquí va a ocurrir que a alguien se le va a ocurrir la ciencia social, y de esas ciencias sociales a alguien se le va a ocurrir después la psicología social. ¿Listo? Bien, gracias chicos, nos vemos, chao, chao. Gracias, licenciado, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciado.